cuando está en verde está grabando. Ya, esperes. Bueno, siendo el día y hora señalado por el encargado de sala, damos inicio al juicio oral, iniciando con los alegatos de apertura por parte del Ministerio Público. Ministerio Público, ¿quién realizará los alegatos de apertura? Adelante. Sí, descifrando la tragedia en busca de la verdad, construyendo la justicia. El día 6 de agosto del 2019 fue tranquila. El señor Velázquez se encontraba con su esposa Luz en su domicilio. Su esposa le dijo antes de irse a dormir que era de su deseo formar una familia. Es por esto que procedieron a dormirse, sin saber que este día va a ser el último que pasarían juntos. Posteriormente, el día 7 de agosto, alrededor de las 16 horas, el señor Vázquez se encontraba saliendo de su lugar de trabajo, el Hotel Coronado, que estaba ubicado en la calle 2, a 2 cuadras de la Preparatoria 5, y él salió de su trabajo, él camina, no tiene ningún automóvil, se tiene que transportar a pie, caminando en la avenida Juárez, por la calle número 5, se da cuenta que un automóvil lo iba siguiendo. Ese automóvil era una Toyota 4Runner color negro, y él se percata que lo venía siguiendo, ya que mientras él aceleraba el paso, la camioneta aceleraba aún más la velocidad. Es por esto que, como reaccionó, fue sacar un arma, y esta arma la traía únicamente para su seguridad, ya que él sabía que la calle que él transitaba era muy peligrosa. Cabe mencionar que él no sabía cómo usar un arma. Posterior a esto de sacarla, la camioneta, el conductor de nombre María de Soto lo estampa y lo incrusta en el Banco de México, dejándola así por efecto la pérdida total de la vida. Asimismo, se presentarán los testimonios de el agente policial Martínez, el oficial Vázquez, Isabel de la Torre, así como Julieta Suárez. Todo esto con fin de acreditar y esclarecer todos los hechos que acontecieron en este acto tan inhumano. En representación de la contraparte se presentará María de Soto junto con su hija Ana de Soto, y el cual mencionarán que este acto no fue intencional y que todo esto fue en respuesta de que estaba viendo por su vida, ya que se sentía amenazada, que le habían sacado un arma. Asimismo, la testigo Ana de Soto, hija de María de Soto, afirmará que su madre este día le dijo que ese hombre quería matarla. Sin embargo, no hay argumentos que puedan sustentar dicho caso. Ahora bien, una vez expuesto el caso anterior, es evidente que existe un homicidio doloso. Esto en base al artículo 308 y 301, fracción primera, del Código Penal para el Estado de Nuevo León. Asimismo, solicitamos a usted, juez, se dicte sentencia condenatoria por este homicidio a la suscrita María de Soto. Es cuanto, señoría. Gracias. ¿Defensa? ¿Quién va a realizar el alegato? Adelante. A ver, deben su nombre, Mauricio, ¿verdad? Sí. ¿Flores? Sí. David. Riojas. Adelante. Entre frenos y derechos, persiguiendo la verdad detrás del balazo y la coalición. Su señoría, frente a usted el día de hoy se encuentra mi cliente María de Soto, una madre de familia paciente y cariñosa con su hija, trabajadora, buena vecina y un modelo a seguir para la comunidad en general. El día 7 de agosto de 2017, María de Soto se encontraba esperando en casa a que su hija regresara después del primer día de clases, cuando sufrió una de las peores noticias que una madre de familia podría escuchar. Su hija llegó temerosa, informándole que había sido víctima de un asalto armado. Esto saliendo de clases, uno de los pocos lugares donde un padre de familia quiere estar seguro de que sus hijos están a salvo. Angustiada, agitada y asustada, la señora María de Soto se tomó su tiempo para calmar a su hija y afirmarle que todo estaría bien. Posteriormente, ella salió en su carro por la avenida Juárez, a pesar de que ella sabía de la ola de inseguridad que ha sufrido su vecindario, especialmente por robos armados. La señora María de Soto iba por la avenida Juárez cuando se percató de un hombre que coincidía con la descripción que le dio su hija. Al acercarse a este individuo,
repentinamente apuntó y disparó en contra de la señora María de Soto. Ella instintivamente reaccionó en lo que terminó siendo un golpe sin dolo y una tragedia fatídica del señor Fernando Vázquez. Ahora, su señoría, si nos remontamos a lo que dice el Código Penal Federal en su artículo 15, fracción 5 y 9, se excluye el delito de homicidio a mi cliente por las razones de que estaba protegiendo un bien jurídico real propio de una amenaza real e inminente, y no se le puede exigir que actúe de manera contraria a la que hizo anteriormente. También, el momento de sufrir de este acto ilícito, un atentado a su vida, no se le puede exigir, es irracional exigirle a un agente que obre de manera distinta a la que hizo, que obre de acorde a derecho. Su señoría, el día de hoy se presentará con prueba testimonial la señora María de Soto, quien dará de primera mano su testimonio de los hechos. Igualmente se presentará en testimonio su hija, la señorita Ana de Soto, quien igualmente relatará los hechos antes y después de que su madre se fuera de casa. Su señoría, el día de hoy la Fiscalía, mi contraparte, se enfocará en desmentir los argumentos de esta defensa. Dirán que la señora María de Soto tenía intención de salir a cometer un homicidio, que no se encontraba frente a una amenaza a su vida, algo que está completamente en contra de los hechos que verdaderamente ocurrieron. La Fiscalía se determinará por desechar las pruebas presentadas por esta defensa. Sin embargo, estas pruebas son ideales para comprobar la teoría del caso, que la señora María de Soto fue amenazada en contra de su vida y actuó de manera instintiva para salvaguardar esta de un intento de homicidio. Es así, su señoría, como tenemos la petición de que se dicte una sentencia de acorde al artículo 405, fracción 1 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se emita una sentencia absolutoria para mi cliente, ya que ella, al estar en la calle y ser víctima de un intento de homicidio, instintivamente reaccionó para salvaguardar su vida, y esto no es un delito. Es cuanto, su señoría. Gracias. Fiscalía, su primer testigo. Oficial Martínez. ¿Y quién lo va a interrogar? Josué Rodríguez. Su testigo. Oficial Martínez, con el fin de llevar a cabo el presente interrogatorio, le voy a pedir por favor que antes de que responda mis preguntas, deje un breve momento para que, en caso de que sí lo desee, la contraparte tenga oportunidad para objetar las preguntas. De igual manera, le solicito que a lo largo para el desarrollo de esta audiencia, cuando responda a mis preguntas, se dirija en todo momento directamente con el señor juez. ¿Quedan claras estas instrucciones? Sí, está bien. Entonces procederé con el interrogatorio. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Rafael Martínez, ¿Cuántos años tiene? 28. ¿A qué se dedica? Soy policía de la Ciudad de México. ¿Cuál es su máximo grado de estudios? Pues acabé la prepa y luego fui a la Academia de Policías. ¿Por cuánto tiempo ha ejercido sus funciones policiales? Ya llevo unos 5 años. ¿Usted ejerce sus funciones cabalmente hablando con la verdad y solamente con la verdad? Sí, siempre. ¿Por qué se encuentra el día de hoy compareciendo en el presente juicio? Pues porque al momento de estar realizando mis labores como un policía de la Ciudad de México, pues me he involucrado en un accidente y en una situación de crimen sobre la cual versa el juicio en el que estamos el día de hoy. ¿Es aquí por voluntad propia? Sí.
¿Puede indicar al tribunal qué fue lo que pasó el 7 de agosto de 2017? Sí, claro, estaba patrullando pues cerca del Banco de México y aproximadamente a las 4:27 recibí un reporte de la operadora quien me señaló que pues había ocurrido un incidente y una persona se había dado a la fuga, por lo que estaba a unas cuadras, así que corrí y llegué a la escena y lo que pude observar fue pues una camioneta negra, una camioneta pues que estaba trepada y contra la pared del Banco de México. Creo que la habían retrocedido ya y justo había un hombre tirado y una mujer estaba alrededor de la camioneta. ¿Fue usted el primer respondiente? Sí. ¿Quién era la mujer que encontró alrededor del vehículo? La mujer se llamaba Isabel de la Torre. ¿Fue ella la responsable de este atentado en contra del señor Fernández, de las Vázquez, perdón? Fue lo primero que pensé, pero al momento de ordenarle que se tirara al piso, pues básicamente la mujer, una mujer dentro de un balcón me empezó a gritar que no era ella y que la culpable se había retirado. ¿Y quién era esta mujer que refiere al otro lado de la calle? Julieta Suárez. ¿Y cómo podría saber usted, o mejor dicho, cómo podría saber ella esta información? Pues posteriormente, dentro de su testimonio, nos relata cómo ella se encontraba presente al momento de la escena pues, del crimen y que ella pudo observarlo. De acuerdo con su experiencia personal, ¿cuál es el procedimiento en estos casos? Por ejemplo, un choque, lo que menciona, un atentado, de acuerdo con la institución que usted representa el día de hoy. Pues sí, tras varios años trabajando en lo mismo, se nos enseña que al momento de que tú presencias estos incidentes, lo primero que tienes que hacer es identificar y neutralizar posibles amenazas futuras. Después, revisar pues, las condiciones de las víctimas, si hay víctimas, para poder pedir ayuda médica si la necesitan y después ya empezar a recabar datos de la escena pues, del accidente o crimen para poder juntar pues, la mayor información posible que ayude a dirimir los hechos. Dentro de este proceso que menciona, debe de buscar objetos peligrosos que pongan en peligro la escena o los testigos que se encuentran en el momento. Sí, claro, cualquier objeto peligroso, armas, proyectiles, bombas, cualquier cosa que pueda poner en riesgo a más personas, tiene que neutralizarse lo antes posible. ¿Encontró algún objeto peligroso en la escena de los hechos? Sí, justo encontré pues un arma de fuego, una pistola calibre 22 a la izquierda de la víctima que estaba tirada en el suelo. ¿Podría describir más a profundidad esta arma? Sí, claro, era una pistola de color negro, no tenía modificaciones, como ya mencioné el calibre era 22 y al momento de revisarla, pues dentro de su compartimiento contaba con 5 balas, por lo que faltaba una bala para completar las 6 que puede almacenar su cartucho. Su señoría, solicito introducir la prueba material, número 15C, y poder enseñársela al testigo. Adelante. Primero corre traslado. ¿Encontró algún indicio que esta arma haya sido utilizada en la escena del crimen? Sí, como ya mencioné, le faltaba pues una bala a su recámara interna y posteriormente revisando la escena pude encontrar un cartucho de bala utilizado aún dentro de la escena. Okay. De acuerdo con el testimonio y por lo tanto por la declaración hecha por usted de la señora Julieta Suárez, ¿por qué accionó el señor Fernando Vázquez dicha arma? Pues de acuerdo con los testimonios ofrecidos pues, por Julieta Suárez y por Isabel de la Torre, al parecer al momento de la escena del incidente, al señor Fernando lo estaba pues, acechando una camioneta, la camioneta negra pues, que más tarde terminó arrollándolo contra el Banco de México. Y como se podía observar, al momento de estarse viendo acechando, de acuerdo con lo que menciona Julieta Suárez, Fernando lo que hizo fue sacar la pistola con la que contaba para, pues, quizás enseñarle a la persona que lo estaba siguiendo que era mejor continuar con su camino, o simplemente pues para tratar de defenderse por alguien que lo estaba acechando. Y al momento de que la camioneta embiste en su contra, esta persona saca la pistola para, pues, posiblemente tratar de defenderse contra una camioneta que era inminente que lo embistiera. ¿Actuó Fernando en defensa propia? Objeción. Hechos no propios del testigo. Está en la parte de la audiencia. No es ¿Perdón? No es parte de la... Fiscalía, no, eso es lo que le decía. Si iba a comentar eso ahorita.
Pueden participar quien sea, ¿ok? Ok. Con las objeciones. Quien sea Fiscalía, el Grupo de Fiscalía o Defensa. ¿Sí? Al lugar, reformule. Sí. Voy a proseguir con el interrogatorio. ¿Existen indicios de que el señor Velázquez amenazara previamente a la conductora del vehículo? Tomando en cuenta los testimonios pues, de las personas que estuvieron presentes en el momento de los hechos, no hay indicios de que él amenazara a la persona que conducía. Ok. Ya que nos encontramos en esta situación, ya describió que un automóvil impacta contra la vida del señor Fernando Vázquez. Él, presuntamente podemos sugerir que en defensa propia accionó alarma. Y ahora nos situamos al momento del delito en sí. ¿Qué delito, de los hechos que usted ha relatado, qué delito refleja esta materia? Pues dentro de mi experiencia profesional como un policía de la Ciudad de México y como alguien que ha participado, pues evaluando este tipo de cosas, se podría pues clasificar como ya sea un intento de homicidio o un homicidio, pues tomando en cuenta que se embistió en contra de un peatón que no había amenazado previamente la vida del conductor. ¿Ha trabajado en delitos por concepto de homicidio? Sí, claro. ¿En cuántos casos de ese tipo se ha visto involucrado? Yo llevo como unos 10, 12. Y ya comentó que lo considera un atentado de homicidio, pero ¿por qué lo considera que se podría clasificar de esta manera? Pues como policía a nosotros no nos toca la parte de señalar pues en sí la justicia y todo esto, pero conforme nosotros tenemos que levantar nuestros reportes, se nos llega la responsabilidad de clasificarlos previamente dentro de nuestros informes y al momento de que un civil le quita la vida a otro por medio de una acción hostil, siéndose, por ejemplo, en este caso, embestirlo con un auto, pues sí se clasifica como un homicidio. ¿El autor del delito se encontraba en el lugar de los hechos? No. ¿El autor del delito huyó? De acuerdo con los testimonios de los testigos, sí. ¿Qué características tenía el automóvil que impactó al señor Vázquez? Ya lo mencionó, pero para nosotros de recordar. Pues sí, a lo que recuerdo era un automóvil, una camioneta Toyota, 4Runner de color negro. Y entonces, ¿quién conducía dicho automóvil? Dentro de lo que recuerdo, creo que no recuerdo muy bien el nombre de la persona, pero lo levanté en mi reporte, creo. No recuerdo el nombre de la persona. No. Sin embargo, como usted refirió ya a lo largo de este interrogatorio, hubo un automóvil en el lugar de los hechos. Sí. Y dicho automóvil, usted no lo refiere, pero tiene placas. Sí. Por lo que esas placas usted las pudo haber ingresado en su declaración y por lo tanto se pueden encontrar en la carpeta de investigación. Sí, justo eso. Perdón. Sugestivo. Al lugar, reformule. ¿Hay lugar? Al lugar a la objeción, reformule. Y le voy a pedir al testigo, por favor, que antes de contestar haga una pausa unos 2-3 segundos. Escucha objeción. No contesta hasta que yo resuelva. Gracias. Reformule la pregunta. Sí. El automóvil tenía placas. Sí. Y esas placas usted las refirió en su declaración. Dicha declaración la puede identificar por su nombre, su firma y la fecha. Sí. ¿Okay? Su señoría, una vez sentadas las bases, solicito que se me conceda permiso para dar auxilio de memoria al testigo y por lo tanto ofrecer el respectivo documento al testigo y correr traslado a la contraparte. Adelante. Dicho documento voy a subrayar la parte que el testigo tendrá para dar el refresco de memoria. Este es el apartado que le voy a leer. Le voy a pedir que no lo lea en voz alta, sino que lo lea para usted mismo y entonces que lo lea para usted en su mente. Ok, listo. ¿Listo? Doy permiso para retirar el documento al testigo. Entonces, Policía Martínez, ¿quién conducía el automóvil identificado con las placas CRN 017? De acuerdo como presenté dentro de mi reporte y como se me informó tras ingresar las placas al sistema, el dueño del vehículo era María de Soto.
María de Soto. Antes de huir de la escena y de acuerdo con su investigación, el homicida pidió ayuda a los testigos del lugar que ya se encontraban ahí. De acuerdo con los reportes, Un segundo. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. Antes de huir de la escena y de acuerdo con su investigación, el homicida pidió ayuda a los testigos del lugar. ¿Va a sostener la objeción? Porque ahí ya le cambió un poco la pregunta. No, está textualmente lo mismo. No, está bien. Adelante, conteste. de acuerdo con la investigación y con los reportes a los sistemas de emergencia, la única llamada pues informando del delito la realizó pues la testigo Julieta Suárez. ¿Dejó algún medio de cualquier tipo para ser contactada la victimaria? Dentro de la escena no se encontró ninguna tarjeta o señalización de comunicación por parte de la persona que conducía. Antes de darse la fuga, por lo menos, creo que ya lo refirió, pero contactó a los servicios de emergencia para señalar del accidente que tuvo lugar. No, como ya mencioné, la única persona que hizo el contacto fue Julieta Suárez. Muy bien, oficial Martínez, usted llega al lugar, ya nos mencionó toda la situación en general, pero sin embargo llega al lugar, ya sabemos que la señora de Soto huyó del lugar, los testigos están ahí, estamos la testiga ahí también, y entonces, ¿cómo encuentra usted al señor Fernando Vázquez cuando se acerca a atenderlo? Pues al momento de revisarlo, tras haber pues identificado el arma de fuego y revisarla, pude observar que tenía graves lesiones dentro de su cuerpo y había pues señas significativas de sangrado interno. ¿Qué le dijo Fernando Vázquez cuando usted le preguntó qué era lo que había sucedido en el lugar? Las vagas palabras que mencionó era que lo estaban acechando y que una mujer en estado, creo que dijo enloquecida o desquiciada, era la responsable. ¿Sabía Fernando Vázquez quién era quien lo estaba siguiendo? Tras preguntárselo, no me refirió exactamente a la persona. ¿Y encontró algo dentro de las pertenencias del señor Fernando Vázquez, de acuerdo a la metodología que usted mencionó al inicio? Sí, claro, encontré una billetera que traía una identificación, una tarjeta de crédito, ambas con su nombre, con lo cual pude identificarlo, un anillo de matrimonio que iba portando, y pues fuera de la vestimenta con la que él iba, nada más. ¿Encontró algo de joyería dentro de sus pertenencias? Pues fuera de su propio anillo que estaba portando, nada. ¿Encontró algún bolso dentro de sus pertenencias? No, ¿Encontró alguna cantidad importante de dinero dentro de las cosas que poseía Fernando Vázquez al momento de morir? no. ¿Qué vestimenta tenía Fernando Vázquez? Pues por lo visto, él tenía una playera negra, que fue la que usaba al momento de que yo lo encontraba, y pues traía un pantalón azul. Muy bien, oficial Martínez, ahora quiero que nos traslademos al origen de este terrible suceso. De acuerdo con su investigación entre el victimario y la victimaria, ¿sabe usted quién interactuó primero con la otra persona? Pues tomando en cuenta los hechos relatados por los testigos y los sucesos pues mencionados, se establece que el orden de los eventos fue que una camioneta estaba acechando al señor Fernando Vázquez, gracias a relatos como un auto se detuvo y hasta dificultó el flujo de tránsito. Por lo tanto, al presentarse los claxons, como relató la señora Julieta Suárez, esta persona se dio cuenta que estaba siendo acechada y tras esto empezó a sacar el arma de fuego, tras lo cual pues fue embestido contra la pared del Banco de México. Ok, es correcto, pero sin embargo le vuelvo a formular la pregunta y a ver si me puede responder recientemente. ¿Quién interactuó primero con la otra persona? Es decir, ¿de quién se originó la acción y esta cadena de sucesos? Objeción compuesta y argumentativa. Hace dos preguntas y le pide que se procure. Repite la pregunta, por favor. ¿Sabe usted quién interactuó primero con la otra persona? Eso fue lo que... No, ¿verdad? Sí, es objetable, pero por otra causa. Confusa. Al lugar, reformule. Ok. Oficial Martínez. Confusa, ok. ¿Sabe usted quién fue la primera persona
hablando del victimario y la víctima, que vio a la otra persona? Sí, claro, tomando en cuenta los órdenes de los eventos y de acuerdo con la instrucción policial en investigación, como se presenta una situación de acechamiento, la persona que iba acechando a la otra y por lo tanto se percató primero de la existencia y presencia de la otra fue pues la persona conductora, que más tarde se identificó como María de Soto. ¿Reaccionó inmediatamente Fernando Vázquez ante este acecho antes de que sacara el arma? Pues al momento de percatarse de que estaba siendo acechado, gracias a los claxons, de acuerdo con los relatos de Julieta Suárez, sí se percató de que estaba siendo acechado, incrementó un poco el paso y al darse cuenta de la persistencia de la situación, sacó su arma. Siguió entonces su camino inicialmente ante el acecho. Sí, antes. ¿Se detuvo la conductora ante la inacción inicial de Fernando Vázquez? De acuerdo con los testimonios. Perdón. Repite la pregunta, por favor. ¿Se detuvo la conductora ante la inacción inicial de Fernando Vázquez? Mi argumentación es que no, eso se refiere en la declaración de los testigos. Tal vez él no lo vio, pero los testigos, y de acuerdo a su investigación, los testigos refirieron que no. O sea, que la conductora siguió. Pero esa no fue la pregunta. ¿Al lugar reformule? ¿Se detuvo la conductora ante la inacción inicial de Fernando Vázquez? Objeción, hechos no propios. ¿Al lugar reformule? Ok. Ante la inacción de Fernando Vázquez, ¿la conductora siguió acechándolo? Objeción, Hechos no propios. ¿Al lugar reformule? ¿Cómo se encontraba mentalmente Fernando Vázquez ante este constante acechamiento? Objeción, hechos no propios. No, sí, porque en su declaración Fernando Vázquez menciona que se encontraba muy nervioso. Textualmente él incluso lo dice al momento de su muerte. No, perdón, los testigos refieren que cuando lo vieron se notaba muy nervioso precisamente por el acechamiento que se venía postergando. Los testigos. ¿Reformule? De acuerdo con su investigación y referente a los testigos, ¿cómo se encontraba mentalmente Fernando Vázquez ante este constante acechamiento? De acuerdo con la investigación, el estado mental de Fernando Vázquez era que estaba muy nervioso, que se encontraba en una situación de presión. Entonces, de acuerdo a la investigación y los testigos que usted entrevistó, ¿se detuvo antes María de Soto a hablar civilmente con Fernando Vázquez para arreglar el tema que ella tenía? De acuerdo con los testimonios, no hubo un diálogo entre las dos partes. ¿Qué hizo finalmente la conductora María de Soto? objeción, hechos no propios. ¿Al lugar reformule? De acuerdo con los testigos y la investigación que usted realizó, ¿qué hizo la conductora finalmente María de Soto después de todo este altercado? Pues, tras lo que he mencionado de la situación de acechamiento, embistió contra el conductor contra la pared del Banco de México. ¿Es cuánto, señoría? ¿Defensa? Sí, ¿Quién va contra el interrogador? yo, Marcelo Rodríguez. Bien, buenos días, Policía Martínez. A continuación le voy a hacer una serie de preguntas. Favor de responder sí o no, o afirmativa o negativamente ante cada cuestión, por favor. Usted estaba el día 7 de agosto del 2017 en la calle 10, al momento de la llamada para informarle del accidente, ¿cierto? Sí, Testigo, usted llega al lugar de los hechos después del accidente, ¿cierto? sí, Aproximadamente a las 16:30 horas, ¿correcto? sí, Usted no presenció el accidente. no, Ok. Y usted, desde que llegó al lugar de los hechos y mientras usted estuvo ahí, en ningún momento vio a la señora María de Soto, ¿cierto? no, Ok. Testigo, entonces lo que usted sabe lo conoce por medio del testimonio de las personas que estuvieron ahí presentes, sí. particularmente el testimonio de la señora Isabel de la Torre, ¿cierto? Y el testimonio de Julieta Suárez. Ok. Testigo, usted señala que cuando llegó a la escena vio al señor Fernando Vázquez, ¿cierto? Sí, Quien vestía una camisa negra, ¿cierto? Y un pantalón azul claro, ¿correcto? sí, Menciona que Fernando estaba gravemente herido, ¿correcto? sí, Sin embargo, seguía vivo. sí, Incluso usted habló con él, ¿correcto? Y usted le preguntó sobre una pistola, ¿correcto? no recuerdo haberle preguntado sobre la pistola.
Ok, usted fue el primer respondiente, ¿cierto? Sí. Y como primer respondiente realizó un informe en el que se puede reconocer que usted le preguntó al señor Fernando sobre una pistola, ¿cierto? Sí. Si le muestro este informe, ¿usted lo reconocería? Sí. Su señoría, solicito permiso para hacer ejercicio de auxilio de memoria. Adelante. Bien, es la parte, está subrayada, se puede leerlo en voz propia. Listo. Usted le preguntó al testigo, perdón, al señor Fernando Vázquez, sobre una pistola. Sí. Era una pistola calibre 22. Sí. Y el señor Fernando Vázquez le admitió o le dio a entender que la pistola le pertenecía a él, Sí. ¿cierto? Ok. Testigo, usted menciona que llegó a la escena y la señora Isabel de la Torre se encontraba cerca barriendo la banqueta de su casa, ¿cierto? No. La señora Isabel de la Torre estaba atrás del vehículo. Pero la señora Isabel de la Torre estaba atrás del vehículo al momento que usted llegó. El vehículo era un Toyota negro, ¿cierto? Sí. Ok. Usted identificó las placas CRN 017, ¿correcto? Creo que sí son esas. Sí. Y usted después le solicitó a la señorita Isabel de la Torre que se sentara y que mostrara las manos en un lugar visible, ¿cierto? Sí. Después usted notó la presencia de cierta pistola cerca del cuerpo del señor Fernando, ¿cierto? Sí. Y usted levantó la pistola, ¿correcto? Sí. Ok, testigo, usted hace momentos refirió que estuvo en la Academia de Policías y que lleva 5 años de experiencia, ¿cierto? Sí. Ah, sí, al lugar, a ver, reforma. Ok. Usted estuvo en la Academia de Policías, ¿cierto? Sí. Y usted lleva más de 12 casos, aproximadamente 10, 12 casos de homicidio, ¿cierto? Cierto. Y usted conoce como policía el protocolo nacional del primer respondiente, Cierto. ¿cierto? Y usted sabe que es fundamental conocer este protocolo para ejercer correctamente su función, Cierto. ¿ok? Y entonces usted sabe que es requisito conocer este protocolo para hacer función. ¿Y conoce usted la cláusula de preservación de este protocolo? Objeción. Lo dijo primero. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Conoce usted la cláusula de preservación de este protocolo? Es que dijo, No, pues no. ustedes saben que es importante este protocolo y conoce la cláusula. Ok, está bien. Conteste. ¿Cuál es la pregunta? ¿Conoce usted la cláusula de preservación de este protocolo? Pues en su momento la ley, no te la puedo decir de memoria. Ok, entonces usted no actuó de acuerdo con este protocolo, pues esta cláusula indica que se prohíbe manipular y maniobrar con las pruebas del crimen. Objeción conclusiva, ¿no? Dando información. Aquí, ¿no había dicho que manipuló el arma todavía? ¿O sí? No, ¿verdad? Que la levantó, sí. ¿Sí dijo que la levantó? Sí, Sí. mencioné que la revisé. No al lugar, conteste. Tomando en cuenta que era una posible amenaza, sí tendría que haberse revisado el arma. Ok. Testigo, usted levantó el arma, ¿correcto? De nuevo. Sí. Y usted revisó cuántas balas tenía. Sí. Y vio que tenía 5 balas, ¿cierto? Sí. Y se dio cuenta que en la recámara tenía espacio para 6 balas, ¿cierto? Cierto. Y usted retiró la totalidad de las balas que estaban introducidas en el arma de fuego, ¿cierto? Cierto. Eran 5 balas, ¿correcto? Cierto. Ok. Y bueno, después usted entrevistó a la señorita Isabel de la Torre para que le comentara qué es lo que ella había visto, ¿cierto? Traté de entrevistar a Isabel de la Torre, pues al momento, pero al momento de llegar a su domicilio, su marido me explicó que no estaba disponible. Pero usted indicó que antes le preguntó, después de que revisó el arma y se acercó con el señor Fernando, usted le preguntó qué es lo que ella había visto, Sí. ¿cierto? Y la señorita le mencionó que
pues que vio a la conductora de un Toyota negro 4Runner que manejaba con calma, ¿cierto? No lo recuerdo. Que se movía despacio, Se mueve despacio, sí. ¿cierto? Ok. Y la señorita de la Torre después le comentó que el señor Vázquez, el señor Fernando Vázquez, se puso nervioso cuando él notó a la conductora del vehículo, Cierto. ¿cierto? Y después el señor Vázquez dirigió su mano a la parte trasera de su pantalón, ¿cierto? Me parece que sí. Y también la señorita de la Torre le comentó que después sacó un arma de fuego y la apuntó directamente a la señora, a la conductora, ¿cierto? Cierto. Y fue hasta ese momento, es decir, cuando el señor Vázquez sacó la pistola, que la mujer que conducía el carro se dirigió con el carro directamente hacia él, ¿cierto? Dejando de lado que ya lo estaba acechando, sí fue el momento en el que enviste. Hasta que sacó la pistola, ¿cierto? Cierto. Ok. Y la señorita Vázquez también le refirió que escuchó como el ruido de un disparo, ¿cierto? Se mencionó un ruido muy fuerte como el de un disparo. Ok. ¿Es cuánto, señoría? No va a haber redirecto, ¿verdad? No. Ok. Queda liberado el testigo. Gracias. Siguiente testigo de la Fiscalía. Isabel de la Torre. ¿Quién interroga? Esben. Reina. Su testigo. Buenas tardes, testigo. Le voy a hacer una serie de preguntas. Favor de, antes de contestar, de un tiempo para que la contraparte pueda objetar. Y cuando responda, diríjase hacia la señoría. ¿Cuál es su nombre? Isabel de la Torre, ¿Cuántos años tiene? 70 años. ¿Qué estaba haciendo usted durante la tarde del día 7 de agosto? Estaba haciendo los deberes del hogar. Mi esposo se fue a trabajar y fui a barrer afuera del edificio donde vivo. ¿En dónde está ubicada su residencia? Está en Avenida Juárez 702, en Coronado, Ciudad de México. ¿Cómo es su residencia? Es un edificio de 2 pisos. Ok. ¿Qué pasó después de que observó el vehículo? ¿Qué pasó después? Hechos no establecidos previamente. Al lugar, fórmula. Bueno, repito. Durante la tarde del día que acabo de mencionar, ¿qué se encontraba haciendo, además de los deberes del hogar? Estaba haciendo los deberes del hogar, estaba barriendo y pues como normalmente hago, estoy viendo la vista, estoy viendo el paisaje y ya veo un carro negro que pasa rápidamente. ¿Qué pasó después de que observó este vehículo? Pues yo vi que el carro estaba persiguiendo a un hombre y se veía que estaba preocupado del hombre. Okay. ¿De qué color era el vehículo? Negro. Okay. ¿Vio a la persona que iba conduciendo? Yo a la persona que iba conduciendo, sí, la alcancé a ver. ¿Cómo fue el comportamiento, reformulo, cuál era el comportamiento de la persona que iba conduciendo? Pues la persona que andaba conduciendo, pues se veía que andaba pues alterada, andaba siguiendo al hombre que estaba caminando por la avenida Juárez y como iba pasando el tiempo, el carro iba acelerando y el señor iba caminando más rápido. ¿Cuál fue el comportamiento de la persona que iba caminando por la avenida Juárez? Pues alterada y es que estaba alterada. ¿Presenció algún intercambio verbal entre el conductor y la persona que iba caminando? No, ninguna. ¿Vio alguna característica particular que sirva para identificar la camioneta? Tampoco. ¿Qué sucedió después con el conductor y el señor que iba por la banqueta? Pues el carro se sube a la banqueta y ya con que el señor saca una pistola, pero no alcanza
O sea, no la apunta, no sé si anteriormente, antes de que yo observara o si disparó o algo, pero de lo que yo vi, nunca apuntó al conductor. Ok. ¿El conductor realizó alguna maniobra con su vehículo? Objeción, hechos no propios. No al lugar. Sí es objetable, pero podemos. ¿Me podría repetir la pregunta? ¿El conductor realizó alguna maniobra con su vehículo? Con el conductor, sí, se le fue pues estampar, se le acercó al hombre y quedó pues prensado el hombre entre el Banco de México y de la avenida. ¿Se puede proporcionar más detalles sobre la condición del hombre después de ser atropellado? Sí, el hombre estaba prensado, como ya lo mencioné anteriormente, y tenía unas terribles heridas. ¿Qué hizo usted después del suceso? Me asusté y me encerré en la casa. Después de que se encerrara en su casa, ¿siguió al tanto de la situación que había ocurrido afuera? Sí, me asomé para ver si la señora había desaparecido o algo. Quería estar informado. Okay. Después de que se asomara, ¿volvió a salir de su casa? Sí. ¿Vio algo más en el lugar de los hechos? Sí, estaba el hombre que estaba prensado, lo vi pues, bastante herido y me estaba haciendo señas como para que lo ayudara. ¿Le brindó ayuda al hombre? Sí. ¿Llegó alguien más al lugar de los hechos? Sí, un policía. ¿Tuvo comunicación con él? No, pero tenía miedo a que pensara que yo era el responsable de pues, haber lastimado o matado al hombre. Y pues sí, o sea, y vi que un testigo, que Julieta Suárez, vio y podía comprobar que era inocente. Ante todo esto, ¿pudo reconocer usted a la víctima? Sí, sí la pude reconocer porque ya la había visto con anterioridad caminar por la avenida Juárez y también sé que era esposo, ya después de un rato supe que era el esposo de una mujer que frecuento con ella en la iglesia. ¿Es cuánto, señor? ¿Quién va a contrainterrogar de la defensa? Joseph García. Adelante. Buenos días, señorita Isabel. Le voy a hacer una serie de preguntas. Por favor, limítese a contestar solamente con sí o no, o de la manera más breve que le sea posible. Usted respondió una entrevista frente al primer oficial respondiente, ¿cierto? Sí. Y se presentó como el oficial Martínez. Sí. Y usted dijo la verdad en dicha entrevista. Sí. Y usted respondió otra entrevista el 8 de agosto, de 2017, ¿cierto? Al día siguiente. No recuerdo. Ok, si yo le muestro esta entrevista, ¿usted podría reconocerla? Sí. Señoría, solicito permiso para hacer ejercicio de refresco de memoria. Adelante. Corro traslado a la contraparte. Esta es la entrevista. Usted realizó otra entrevista el día 8 de agosto. Sí. Esta es frente al Ministerio Público. Sí. Y usted nunca le mentiría a un oficial del Ministerio Público, ¿cierto? Cierto. ¿Usted recuerda los hechos del 7 de agosto? Sí. Los recuerda claramente. Sí. Y ese día usted vio una camioneta vigilar muy amenazante a un peatón, ¿cierto? Sí. Y dicho peatón era un hombre. Sí. Que vestía con una camisa negra. Sí. Y usted vio cuando el hombre sacó una pistola. Sí.
Manifestó también usted frente al oficial del Ministerio Público que el hombre no apuntó con su pistola al conductor, ¿cierto? Cierto. Pero la camioneta lo atropelló de todas formas. Sí. Y cuando usted acude al hombre, este seguía vivo, ¿cierto? Sí. Y él le pidió que le ayudara. Y fue entonces cuando usted mueve la camioneta. Sí. Y después llegó el primer respondente. Sí. Ok, y fue entonces después de los sucesos que usted rindió su primera entrevista frente al primer respondente. Sí. Y usted manifiesta en dicha entrevista que el señor Vázquez se notaba nervioso cuando se percató que la camioneta lo seguía, ¿cierto? Cierto. Ok, y usted manifestó previamente que el señor Vázquez se encontraba alterado al ver que la camioneta lo perseguía, ¿cierto? Ambigua, ¿no? O sea, No lugar. ¿Contesta? Sí, cierto también. Y fue entonces cuando sacó su pistola. Sí. Y manifiesta usted también que lo hizo como en señal de advertencia. No. ¿No? Señoría, solicito permiso para un ejercicio de demostrar contradicción. Simple. Adelante. Corro traslados, la misma entrevista. Sacó una pistola como para advertir al conductor para que se fuera. Muchas gracias. Permiso para retirar el documento. Y usted manifestó haber escuchado después un disparo, ¿cierto? Cierto. Y fue en ese mismo instante que la camioneta avanzó e impactó hacia el peatón. No sé si fue antes o después, pero sí sucedió eso. En ese instante. Entonces el señor sacó su pistola en señal de advertencia, pero nunca apuntó al conductor del vehículo. Es conclusión, ¿no? Entonces... Repita la pregunta, por favor. Entonces el señor sacó su pistola como advertencia, pero nunca apuntó al conductor del vehículo. Está sacando una conclusión propia. No lugar. ¿Conteste? Cierto. Pero usted sí escuchó un disparo. Cierto. Y después del suceso usted se encerró en su casa, ¿cierto? Cierto. Después de un tiempo volvió a salir. Uh-huh. ¿Y sintió usted miedo al ver al hombre con la pistola? No. ¿Y sintió usted miedo cuando escuchó el disparo? Sí. Y es por esto que usted se encerró en su casa después de los hechos, ¿cierto? Sí. Buscó alejarse de la escena velozmente. Sí. Y entonces un hombre armado le causó miedo, ¿cierto? ¿Perdón? Un hombre armado le causó miedo. No. Sin embargo, usted manifiesta que se encerró en su casa después de escuchar el disparo, ¿cierto? No, después de atropellar o sea, después de que el conductor atropellara al hombre. Ya. Y un hombre armado entonces a usted no le causaría miedo. Sí, sí me causó también miedo. ¿Es cuánto, señor? Ya le dio al testigo. La testigo, gracias. ¿Siguiente testigo de la fiscalía? ¿Quién es? Sí, Juan Bernardo. ¿Quién interroga y quién es el testigo, por favor? Tú eres el testigo. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Soy el investigador Álvarez. Digo, el agente policial Álvarez. ¿Interroga? Digo, el investigador Álvarez. Emilio. Su testigo fiscal. Hola, buenas tardes. ¿Me podría proporcionar su nombre? Soy Marcelo Álvarez Rodríguez. ¿Cuántos años tiene? 41 años. ¿Está aquí por su propia voluntad?
Es correcto. ¿Cuáles son los valores que profesa? Dignidad, respeto, honestidad. ¿A qué se dedica? Me dedico, soy agente investigador del Ministerio Público. Ok. ¿Cuánto tiempo lleva en su cargo? Llevo aproximadamente 8 años. Ok. Aproximadamente, ¿como cuántos casos ha llevado en el transcurso de su carrera? Pues una gran cantidad, no sé un número exacto, pero aproximadamente 5 casos al mes de este tipo. ¿Sabe la razón por la cual está aquí presente? Sí, por el accidente automovilístico que provocó la muerte de Fernando Vázquez. Ok. ¿A qué hora llegó a la escena del crimen? Llegué aproximadamente a las 16 horas aproximadamente. Ok. ¿Qué vio al llegar a la escena del crimen? Vi un auto chocado que estaba dañado, principalmente del lado del conductor. También vi que había vidrios regados en el piso, un charco de sangre enfrente del carro. Y pues eso es lo que vi. Ok. ¿Qué objetos encontró en la escena del crimen? Encontré unas llaves dentro de la camioneta. También encontré, bueno, el oficial me mostró que había recabado unas balas de la pistola, que también encontré una pistola. También a unos cuantos metros encontré una bala calibre 22, que era el mismo calibre que la pistola que encontré. Y esta bala había sido disparada. Ok, ¿podría darme más detalles sobre la pistola encontrada en el lugar de los hechos? Pues, era de color negro, parecía nueva y era de calibre 22. Ok, ¿de qué color era la camioneta que se encontraba en la escena del crimen? No recuerdo. Ok, no, entonces, ¿usted no recuerda el color de la camioneta? Objeción respondida. ¿Al lugar? Ok. Señor Álvarez, ¿cuándo habló por primera vez de los hechos? Pues hablé por primera vez pues me entrevistaron en el Ministerio Público. Ok. ¿Cuánto tiempo pasó desde que vio los hechos hasta que lo entrevistaron? Pues, unas horas, unas cuantas horas. Ok. El agente del Ministerio Público, ¿qué hacía cuando usted le estaba redactando los hechos? Objeción confusa. Al lugar. Ok. ¿Qué estaba haciendo usted cuando le estaba redactando los hechos al Ministerio Público? Pues yo le estaba dando mis declaraciones y él lo estaba anotando en su computadora. ¿Usted cómo sabía que lo estaba anotando en su computadora? Porque pues es lo que alcancé a percibir. Ok. Después, ¿qué hizo el agente del Ministerio Público con la declaración que escribió en su computadora? Objeción, hechos no propios. No al lugar. Pues firmé este documento. Ok. ¿Cómo era el documento? ¿Cómo era el documento que le dio el Ministerio Público respecto a la declaración? Pues era una hoja con las declaraciones y pues venía la fecha, la firma, mi nombre. Ok, ¿cómo identificaría usted ese documento, esa declaración? Pues por mi firma probablemente pueda identificarlo.
Ok, su señoría, en efecto de refrescar la memoria, solicito presentarse el documento y así correr traslado a la contraparte. Adelante. ¿Qué es el documento que le acabo de entregar? Que es el informe acerca de lo que yo, pues que me hicieron el Ministerio Público. ¿Cómo sabe que es el informe que usted hizo? Pues en este yo tengo plasmada mi firma y yo reconozco las cosas que escribí en él. Ok, señoría, solicito permiso para que me devuelva el documento previo. Sí, claro. Bueno, entonces, testigo, ¿de qué color era el carro? Pues creo era negro o algo así. Ok. ¿No leyó o sí leyó? Sí, pero no sé. Pero bueno. Por eso cree todavía. Pero bueno, adelante. Continúe. ¿Podría darme detalles de cómo estuvo, cómo quedó la camioneta? La camioneta pues quedó dañada del lado del conductor, especialmente. El faro estaba pues roto. Y pues ya se notó que estaba estrellada. El oficial Martínez le mencionó otra cosa en el lugar de los hechos. Solamente lo de que retiró las 5 balas de la pistola. Ok. ¿Usted realizó el examen completo de la escena de los hechos? Sí, yo lo realicé completamente. En él, pues, me percaté que la bala que fue disparada hacia arriba. O sea, que fue disparada hacia arriba porque pues, con mis años de experiencia puedo saber que la trayectoria de la bala y cómo estrelló a unos cuantos metros del vehículo fue disparada hacia arriba. Ok. ¿Qué datos recabó de la escena del crimen? Pues la pistola calibre 22, las 5 balas que tenía el oficial Martínez. También realicé un boceto de la escena del crimen. Pues creo que eso es todo. Ok, ¿podría recordar algo más del lugar de los hechos? No, yo creo que sería todo. Eso sería todo. ¿Quién va a contrainterrogar de la defensa? Juan Pablo Rocha. Dígame. Vamos a hacer un receso para nuestras necesidades fisiológicas. Siendo las... Profe, ya son las 12:08 y yo a la 1 ya me tengo que ir. Yo también. Yo examen.